Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar en un programa muy, pero muy especial, porque ustedes saben, ocurrió en Uruguay, en Montevideo, el Mundial Poético, organizado por Martín Barea Matos, y bueno, y vinieron varias figuras, y entre ellas Fernando Noy. ¿Cómo le va, Fernando Noy? ¿Andás bien? Bien, cruzando el charco, vienen personas de todo el mundo, Haití, Holanda, México. Pero yo solo crucé el charco. Sí, cruzaste el charco, pero has cruzado muchos países, mucha gente. Muchos charcos. Muchos charcos. Sí, vi la cantidad de gente con la que te has cruzado. Bueno, en el libro está eso, ¿no? La experiencia se llama Peregrinaciones Profanas. Es un libro en el que yo suelto la mitad de lo que hice. Y es la mitad de tu vida y la otra mitad. No se podía imprimir más, porque hay un límite en las ediciones de Sudamericana. Ah, salió en Sudamericana. Sí, claro, en Mondadori. ¿Eh? Y hay un límite de formato. Sí, claro. Entonces me quedó un resto enorme y se va a llamar Etcétera Imprescindible. Y lo saco en otra editorial, quizás. Pero lo estoy terminando. Y estoy terminando una novela. Como vos sos narrador, sí, bueno, sí. yo devine narrador. Porque en uno de mis poemas digo, en realidad los novelistas aman a los cuentistas a los poetas y los poetas a nadie. Y bueno, y yo al revés hice el camino, me fui de poeta. Pero vos sabés que yo creo que detrás de incluso los grandes poetas, todos tienen el sueño de escribir una novela. Y bueno, y detrás de todos los grandes novelistas hay un poeta. Ah, no, sí, eso sí, sin duda que la narrativa se alimenta de la poesía y de los recursos del Claro, la poesía no es solamente la que está en el libro tampoco. Sin duda. Pues ya está en la vida, está en un gesto inesperado, en todas las supremas musas. Y si no está la poesía, es un blef. Dice en un momento Borges, dice que la poesía por un lado eso es algo tan raro, pero a la vez tan común, tan frecuente. Interesante, él siempre da sus... Siempre te desubica un poco. Él es porque en un momento dice, ahora no sé por qué, pensé que cualquiera puede escribir un poema en su vida o unos versos impresionantes, ¿no? Digamos que poeta es aquel que hace más de 10 poemas, digamos, impresionantes, pero que cualquier hombre común en algún momento le puede devenir en poeta, puede venir tener una hallazgo. Bueno, por eso poético. te decía que la vida tiene tantas sinuosidades que de pronto sí, uno ve, qué sé yo, una bailarina obscena con un pájaro en las manos y eso es poesía encarnada, todo hay que traducirla. Sí, exacto. El poeta es un poco el detective, un poco el espía de tres ojos, ¿no? De dos. Exacto, 3 ojos. Exacto, ¿no? Sí. No es el tercero, sí. Y así es, Borges fue un genio, aún sin ojos, y es otro de los personajes que hay sin mirada, apenas veía su mirada sepia, que aparece en mi libro. ¿Aparece en tu libro también? Fui amigo de Georgie. No joda, también. Ya, claro, yo tengo casi 70 años, tengo más que todos ustedes juntos. Nunca digo la edad exacta, pero más de 15, menos de 100 como buena diva. Exacto. Pero Borges había sido muy amigo de mi abuelo, el Malevo, el Noy. Lo menciona, sí, claro. Y que lo menciona en el lenguaje de los argentinos. El lenguaje de los argentinos, en otra biografía de Gardel también lo nombra Cadícamo, así por Cadícamo me entero quién era él. ¿Dónde estarán Traverso, el cordobés, el Noy? El pardo Augusto Flores y el morocho Aldao. Así, y resultó ser uno de los personajes más inquietantes de la historia del tango, claro, el papá de mi padre. Sí. Que se había venido de Barcelona con su hermano, Oscar, y en un barco de esos de 30 días, que yo viajé también a España, y su hermano en el camino se enamora de una joven que era uruguaya. Y él se bajó aquí y nunca más se volvieron a ver. Así que hay muchos Noy, parientes míos aquí en Uruguay. En Uruguay, mirá vos. Sí, hay una tal García Noy que pude contactar. Y bueno, y ellos, pero nunca más los vi. Y es extraño porque el Noy del tango marca mi relación con Borges. Sí. Empiezo desde que lo conozco, ya después me hago amigo, después empiezo a visitarlo y a estar mucho con él, con una niña hermosa de 18 años, su alumna, qué elegante era. María Kodama. María Kodama en su momento. Claro, que en hace 50 años que yo estoy girando. Estás rompiendo todo también. Se acaba de suicidar una pulsera.
Pero nosotros enseguida la vamos a Es ver. impresionante, impresionante la energía de Fernando Noy. Estuve viendo también, entre otros, que, digo, anduviste por Brasil y Tuve te que irme, cruzaste con porque mucha gente. en los momentos de la represión, eso te mataban. Y entre otras cosas vi que pasabas con una, una uruguaya, Graciela Figueroa. Mi bailarina. adorada, pero ella ganó los dos premios donde yo hacía. Yo era jefe de prensa y relaciones públicas del Festival Internacional de Danza Contemporánea. Ahí era danza, no era poesía. Era danza, sí. Y venían bailarines de todo el mundo, Sí, de sí, sí. Japón. Y venía la uruguayita con el grupo Coringa, Ajá. que ya era la favorita de dos o tres que éramos videntas. Que inclusive era directora del festival, no lo quería decir en voz alta, pero Dulce Aquino Adorable, estábamos todos fascinados con esta gran mujer, ¿no? Estuve con ella hace 4 días. Ay, qué artista Sí, 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 impresionante. hicimos una gran artista. Sí, Y sí, que sí. ella me enseñó a Bueno, sobre bailar. todo- Había otro uruguayo, Hugo Rodas, que Mm. era muy amigo de ella, y ella gana 2 años seguidos el Festival Internacional de Danza Contemporánea. No, sí, sí. Sí, sí, Graciela Figueroa en Bahía es leyenda, es Isadora Duncan. Sí, 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 sí. No, no, Sí, y fui aparte- amigo de ella bastante. Bueno, Ya. aparte es alguien que, No digamos... la veo hace tiempo. Bueno, ella la podés ver acá en Montevideo, estuve hace un par de días Adriana con ella. Lagomarsino también, Adriana actriz. Lagomarsino, Bueno, estaba gran en el grupo de actriz, ella. gran actriz también. Sí, estaban sí. en el grupo hacían Coringa se llamaba, Mm. que en portugués quiere decir aquella baraja que juega para todos los juegos, ¿cómo se dice aquí? El Joker, el comodín. El comodín. Ah, El Coringa, grupo se sí. llama Coringa. Y ella entraba, bailaba y era impresionante. Ya sabíamos de entrada que iba a ser la que ganara, y ganó, y después ganó de nuevo. Ujú. ¿Y cómo es tu combinación, tu vinculación? Porque empezás con la poesía, en un momento estás con el tema de la danza, sos representante. Siempre la de poesía cantantes. es fundamental, porque eso no es, la poesía no es media cancha, sos o no sos poeta. Sos o no sos poeta. Especialmente si no lo decís, sos poeta, Claro. porque todos decimos soy poeta, ya Claro. empiezo a desconfiar. Claro, Lo claro. que pasa es que yo era y soy, seré, ahora estoy cometiendo el error que recrimino, porque es este instante. Pero aparte tenía que pucherear, y a mí me encantó siempre una diosa de la televisión y de la radio sobre todo, que fue la primera que leyó mis poemas a los 13 años. Cuando yo tengo la suerte de salir, gano un trofeo, digamos, de poesía Ujú. intercolegial. Se llamaba Blackie, Claro. Paloma. Y con ella, como ella era productora también, y hay muchas cosas que se pueden hacer en producción Claro. y en managerato, o sea, Ujú. en mover artistas. Y bueno, María 20% se iba de acá para allá por todas partes y vivíamos de eso. Y así pude ser manager de Mercedes Sosa, Sosa, sí, Elis sí. Regina, en Brasil, ¿no? Y Mercedes también en Brasil. Ujú. ¿Y en Argentina de quién? ¿De quién El estuviste? más grande de todos los grandes. No sé. El Cuchi Leguizamo. El Cuchillo que se mueve. Con el dúo salteño. Impresionante. Y de acá Pero llevamos, aparte y eso quiero que se escuche sí, ahora porque sí. por ahí escuchan ellos. Una noche es producido por Utasun, un productor que éramos amiguísimos, Ujú. y yo le hacía la ejecutiva. Él ponía la teca Ujú. y yo hacía todas las cosas que a la vez ella tenía los nombres. Y Washington Carrasco, Cristina Fernández, Rosa Luna, Alfredo Citarrosa y Las Lonjas de Cuareim. En escena, en obras sanitarias, es una cancha. Sí, una cancha. Llena, sí, 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 llena, sí, sí, llena, sí, sí. repleta. Y vivía la Rosa y estaba divina. Sí, sí, sí. Era todo un riesgo también en Argentina, ¿no? ¿Quién? Digamos. Y digo, desembarcar así con tantos uruguayos. No, porque hay ¿No? muchos uruguayos viviendo, entonces hicimos Ah, carteles, mucha perfecto. prensa. No fue un riesgo en este ¿No? caso, no, No. fue una dicha. ¿Cómo se llamaba? Ay, Encuentro de Arte Oriental, no sé, no me acuerdo el nombre, pero si vos decís Citarrosa y si decís Lonjas y si decís Washington, Cristina, Washington siguieron yendo después, pero Sí, 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 sí. o sí. sea que yo en eso Pero- se tenía que ver con mis ganas de hacer de hacer cosas pero- que y yo creo que supiera hacerlas bien. creo que también de alguna forma es, no, corregime por favor si me equivoco, es otra forma también trabajar con artistas, hacer que ellos se expresen, lograr comunicación con el público, Llevarlos a los teatros, a las radios, llevarlos a los teatros, a los cines, sí, promover, digamos, digo, a los diarios. en realidad, digamos, el artista también está promoviendo el arte y es otra forma de poesía, tratar con la poesía. Claro, es una actividad poética, Claro. digamos, sí. Pero yo tenía la suerte, te vuelvo a repetir, de estar
como una varita mágica, porque tantos nombres que te puedo seguir Claro. diciendo para Sí, 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 fascinarte. sí, sí, sí. Tantos nombres. Hace Ujú. poco nomás estuvimos en gira con Rita Cortese y después con la otra diosa que ahora está grabando a Fito, el Herrero. A Pineda veces Herrera, sí, sí. hago presentaciones mías como telonero para que se cambien los vestuarios y los escenarios. Y si son muy amigas, ¿cómo no? Fabiana Cantilo también Bueno, vi, sí, ella sí, es sí. más que ella con Fabi, ella grabó letras con tuve la suerte de entrar a Sadaic, digamos, Ujú. y tener obra social y todo lo demás, porque ella hizo 6 canciones con letras mías, y ahora está para hacer una más, y ahora está para hacer una película dirigiendo, y me quieren un rol, y esas cosas no les puedo decir que no. Fabiana Cantilo va a ser cine Va a también. Va a dirigir, viste que dirigir. viene un devenir directora de cine. Mirá vos. La propia María Luisa Bember tenía 50 años, empezó a hacer cine a los 55. Bueno, María Luisa Bember, que también estaba muy Todo vinculada, el tiempo trabajé con ella. y muy vinculada a Uruguay. Yo trabajé en Camila, Yo la peor de todas, Claro, en vinculada. Sí, tantas sí. películas de ella. Estuvo Está vinculada. ella amaba Montevideo. Vinculada a Veníamos María mucho. Luisa Bember y bueno, y Lita Stantic también estaba ahí. Su socia, Sí, coproductora, sí, estaba sí, sí. vinculada también a ella. Sí, Y bueno, sí. y yo venía mucho porque venía allá hace 20 años a José Ignacio, donde de pronto llevé a Marta Goulart una noche para hacer un carnaval en Eufrasio, que fue el Ujú. primer boliche que vendía sushi. Y que no era, pues ya no existe, de Martín Pitaluga. Y es un personaje, y después seguíamos trayendo figuras, y yo Ajá. mismo todavía hacía en vivo show, porque dejé de hacer espectáculos, show. Pero hacías show cuando decís, cantabas. Cantaba con pistas, sí, con sí, pistas, e sí, iban sí, sí. invitados como, Ujú, después estaba, según quién, ujú. en el Galpón, que fue el posterior que tuvo. Después nació Bajo el Alma, y después tuvo lo que hoy tiene, que se llama La Huella. Hijo de Lenota, de Elena Fonseca, la Oh. extraordinaria feminista Es de impresionante, Montevideo. impresionante la cantidad de gente que conoce Por este eso te digo, nombre, impresionante. Fernando, ¿no? impresionante. Y obviamente. Parece mentira, ¿no? Sí, no, parece es una guía telefónica. Parece una de esas viejas es borrachas impresionante. Sí, sí, de sí. licor que empiezan como dicen en Estados Unidos, drop name, grajeas de nombres, pero lo Sí, que sí, pasa es sí, que en mi sí, caso sí, no sí. es No, no, blef, se derraman, y ¿sabes? Sí, sí, solas sí. caen Y es las parte, lágrimas de la lluvia. exacto, no, y aparte tiene que ver, insisto, para mí con el tema Eso del tienes trabajo razón, poético, sí. ¿me explico? Es una postura poética, Hay una tienes especie de razón. postura poética, Jamás lo de había producción, pensado. de producción de No, pero arte, yo he hecho millones o digamos facilitador de arte, te estás poniendo casi por encima para lograr que eso fluya, para que Bueno, se yo logre la cuando lo veo a Martín comunicación. Barea Matos y a Andrea aquí, Esteban, Esteban, me acuerdo de cuando hicimos los millones de poesía que hicimos claro. en Buenos Aires, desde poesía de turno, hay tantos nombres que... Y era eso, era sacar a los Claro. poetas de sus libros y de sus casas olvidados Y de y sus traerlos cuevas. allí de sus cuevas y de sus cachivaches y traer, por ejemplo, una noche tenías a Alberto, tenías a Fowil, tenías a Alberto Laiseca, tenías a Irene Gruz, tenías a Olga Orozco. Olga Orozco Hasta la también. propia Pizarnik salió por única vez al recitar en un recital. Sí, vi que tuviste amistad con Pizarnik, con Alejandra Pizarnik. Sí, sí, fuimos hermanos incestuosos. Pero Pizarnik ya volvió a Argentina, entonces estaba en Argentina. Ella vivía allá, Ah, estaba yo tenía la idea que estaba en despidiendo. Francia, claro. No, Sí, el vivió drama mucho. fue que no estaba en Francia, Claro. justamente. El dejar París la nubló y la Ajá. enloqueció mal, pero ella no era loca, era un genio, era Sí, un sí, sol. sí, sí, era una La fuerza gente piensa que era un demonio. No, una era fuerza de la mujer naturaleza. fascinante. Sí, una Yo fuerza de la tuve naturaleza. el terrible honor de acompañarla en su último tiempo, cuando ya era imposible estar con ella. Porque también se van confabulando contra las genios como ella, y y tampoco te puedes transar mucho, ¿viste? Con la Sí, academia, sí, con toda esa sí, sí, sí. y Las conjura de los necios, John ¿no? Kennedy Toole, Claro, exactamente. reconoces a un genio porque todos los necios se conjuran contra Tal él. cual, qué maravilla, y lo que le pasa a él, ¿no? El autor de Claro. John. Ese es el libro, La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole. Sí, exacto. Digámosle a quien escucha, porque lo Exacto. tienen que correr a hablar, tienen que correr a comprarlo. Es un librazo Él tiene que... 3, tiene sí. la ópera de Y la Biblia de Neón. La Biblia de Neón, perdón, y otro más. Ujú. Y él se suicida. Ujú, Qué sí, cosa sí. terrible, un Y suicidio, no ¿no? pudo editar ninguno de sus libros, al final lo logró. Yo creo que todo la suicidio es mamá. un crimen perfecto. Porque realmente un suicidio, qué cosa tan terrible en la humanidad que un hombre como ese chico tan talentoso se tenga que suicidar. Y por eso la madre logra venderlo a una editorial y después hace bestseller. Sí, 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 que Sí. uno lee, digamos, Esa conjura necia de sí, los necios sí. siempre está.
más que nunca ahora. Por eso yo te decía que facilitar el arte, facilitar, digamos, la difusión de los Abrir los artistas, caminos. abrir los caminos en este mundo es una actitud poética. Claro, ahora me estoy dando cuenta, te digo, porque por ejemplo, el día que yo leo Clavel y Tenebrario de Marosa, pues yo había publicado con Di Giorgio en una maravillosa eh, revista formato libro, Ujú. Mantrana 7000, que salió en 5 números nada más. Y justo salió un poema de Alejandra inédito que nunca más se encontró, que está ahí nada más. Y uno mío. Y había algo de una tal Marosa de Giorgi Médicis. Y yo digo, ¿qué será esto? Y la leo. Y entonces a la noche cuando nos juntábamos con la editora, que era una amiga del alma, traductora del gran poeta alemán Jörg Trakl, Ujú. ella era alemana, me quedo tan mudo, tan oscilante, y me dice, ¿qué te pareció mi poema? Ella había escrito un poema de ella también, qué gran poeta era esta Beatriz Eichel. Ah, bueno. Y me digo, ay, me encanta. Y salió muy lindo el tuyo, ¿viste qué edición? Digo, mira, pero yo te quiero preguntar por esta. Ah, yo sabía, me decía. Por Marosa. Y dice, ¿quién es? Es una uruguaya. Y sí, pero no me digas, yo justo me voy a Uruguay dentro de un mes. Bueno, andá al Sorocabana, llévate 3 revistas y entregáselas a ella, porque yo no se las quiero mandar por correo. Y yo llegué aquí al Soro a las 3 4 de la tarde y me pareció ver una mujer salida de un cuadro Sí, 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 sí. Viviendo en su propia burbuja, ¿no? Una especie de un espacio, ¿no? Era un ser resplandeciente Ujú, ujú. y estamos hablando del año 80, ¿eh? Más O sea, todavía. pre-Almodóvar. Sí, Era una sí, chica sí, sí. Almodóvar antes que Almodóvar. Exacto, ¿no? Y aparte en la oscuridad ¿no? de la No, dictadura, en fin. y en la oscuridad, y ella era como parte del inventario del Sorocabana. Claro, Vos le decías al sí, mozo, sí. Marosa está, espera un minuto. Exacto. Y ella estaba con su polera como de plush, no sé qué, sus pechos, su cabellera roja, alada, y murmurando, pues ella escribía como murmurando. Eso lo pude ver porque yo la vi, la esperé un ratito, porque no te podías meter en su mesa porque sí. Qué magnífica era. Y después me regaló Clavel y Tenebrario ese mismo día. Allí me volví a no sé dónde estaría y al otro día la volví a ver porque quedamos muy copados uno con Sí, el sí, otro. sí, 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 sí. Quedamos enganchados. Sí. Fue un reencuentro, en realidad es un reencuentro, ¿no? Con seres que uno sabe que va a encontrar en la Claro, vida. sí, sí. Atravesado Y por el rayo. cuando leo eso, ay, para mí yo ya está, ¿viste? Y le digo, qué maravilla, Marosa. Sí, sí. Y digo, ¿querrías presentarme en Buenos Aires? Pero claro. Entonces, dame una lista de periodistas de aquí, que esa lista la estaba viendo el otro día la cantante Giovanna Facchinelli, no Ajá. sé si conoces, una No. cantante uruguaya que yo ahora voy a recibir en Buenos Aires. Y la leía en mi casa y no sé dónde está ahora, la carta de Marosa, donde me dice, llego, todo bien, estaremos en el Rojas, estas son los periodistas uruguayos, pues yo le pedí para mandar la gacetilla a todo el mundo, ¿no? Claro. También a Uruguay. Y cuando llegó a Buenos Aires, ella en el Rojas recitó una noche y desde ese momento, de los 100 que tenía, estaba rellena la Ujú. sala, quisieron verla de nuevo y volvieron y volvieron y volvieron y después eran 1000. Marosa di Giorgio, qué poeta. Marosa y Giorgio. Fernando Noy, estamos conversando, amigos, en la máquina de pensar con Fernando Noy, poeta argentino y poeta argentino. Vamos a resumir, poeta argentino. Después de la pausa, continuamos aquí en la máquina de pensar. Estamos compartiendo una de las mejores entrevistas del 2019. Amigos, continuamos en la máquina de pensar. Estamos conversando con el poeta argentino Fernando Noy, que pasa acá por Montevideo. Bueno, él pasa como una ráfaga y va vinculando, como si fuera Neo, el de Matrix, va corriendo por las paredes y va huyendo, Neo digamos. Noy. Neo Noy, Sí. exactamente, Neo Noy. Y esta vez invitado nada menos que por Martín Barea Matos y este grupo, ¿no? Para el Mundial Poético, y que para nosotros es un placer, un honor tenerte acá en Montevideo. Estábamos conversando de Marosa di Giorgio, que es, vos la llevaste allá Bueno, de alguna es forma. siempre lo mismo, la consagración de lo obvio, semejante poeta. La consagración del obvio, qué Sí, lindo claro. título para un libro. No, es que yo siempre digo que al fin y al cabo todo lo que ocurrió era imprescindible que sucediera. Lo que pasa es que alguien tenía que soltar o dar el empujón, ¿no? Empujón Ujú. poético, como Sí, decís sí, vos. sí, sí, sí. Y en el caso de Marosa, ella ya había escrito ese libro, estaba ahí, y ella estaba escribiendo lo que escribió, la obra que dejó, un legado magnífico. Incluso su hermana Nidia es una poeta Nidia di Giorgio, extraordinaria, sí, la sí. conozco, ese Y bárbaro. bueno, y Nidia. entonces esa mujer ya estaba allí
Y yo simplemente era cuestión de llamar por teléfono al director del Centro Cultural Ricardo Rojas y decirle quiero un pasaje y de vuelta y un hotel 10 días. O sea, pues después lo hacíamos todos nosotros, con Batato, con Ujú. La Pilleta, ¿Y nosotros. cómo fue el recibimiento de Marosa? Te ¿Cómo dije, funcionó? es que la gente no sabía qué hacer, o si aplaudir o gemir o exhalar mantras. Batato Barea quedó loco, pero no, Batato no estaba, Walter se fue, había tenido que ir a Cuba con el Club del Clown, que era un grupo muy El Club del importante. Clan Sí, sí, sí. también. Y ella impactó y vendimos todos los libros. Pasaron los tiempos y después una vez empezó a ir con aviones, en aviones porque la invitaba la La Fundación fundación, Guggenheim, que está sí, y allá, aparte fue a las Tamara universidades también. Kamensain, Y nada sí, menos. fue a las Pero me facultades. encantaba Sí, que sí. Marosa hubiera dejado el alíscafo y hubiera dejado el buquebús para llegar ya en avión. Inclusive la fuimos a buscar cuando fue en avión, ¿no? Y me hace llorar esto. Y fuimos con el papá de Batato Barea, porque tiene un coche que va y viene por todas partes, un encanto él. Y no llegó, Di Giorgio no llegó. Y nos vamos y la vemos afuera sentada como una señora. Y dice, yo decía, estos señores, no te vi. Y bueno, y así son las pequeñas cosas, después empiezan a hacer esa historia. Hoy vende como loca, Oh, hoy es una sí, figura sí, sí. importantísima, hoy ella es realmente, además de legendaria, imprescindible para Ujú. los escritores, para los lectores y los poetas. Es Los una escritores, cumbre, sin duda, de las letras hispanoamericanas seguramente. seguro. Pero yo te quería hablar de Marosa Fernando porque me imagino digo, porque siempre se repite un poco la misma historia, yo creo, ¿no? Sí, En el caso de Marosa son esos seres como únicos, y te digo por vos, que si no te pasó algo similar, que en algún momento son descubiertos o se revelan, pero porque llega el momento, ¿me explico? Porque si no, sí. la gente, por ejemplo, Amarosa, una cosa que me contaron en Salto, en su Tierra ciudad, en natal. su tierra natal, es que ella era al principio era actriz, escribía y tenía esos lentes que como vos Sí, sí, dijiste, sí, esos sí. camp así, pero fines de los años 50, o sea, a mediados de los años 50. Y le decían la Batichica. Y Eso puede se ser, reían, sí. digamos, es esa historia de no comprenderla, ¿no? ¿Me explico? De no Lógico, lógico. comprenderla. ¿Cómo no voy a Y esto que, comprenderlo? que me contabas después, la consagración en Buenos Aires, la consagración en el público argentino, es el momento que llega, pero el artista tiene que mantenerse firme, digamos, a sí mismo, ¿no? Fiel a sí Sí, lo mismo. extraño en Marosa es Mm. que esa consagración no era su búsqueda. Claro, no, Para no. ella era como ya obvio. Inclusive era difícil, no que diera notas, porque al principio no, después ya fue difícil también que ella aceptara la Ella Biblia. solamente respondía por escrito a Sí, las notas. pero no, lo que pasa es que Marosa tenía un rigor creativo tan impresionante, era tan poseída por su letra. Una vez me dijo, espera, una hora que estoy terminando un poema. Y de pronto yo tuve la dicha de leerle en una reunión donde estuvo ella, Delia Garcés, un poema donde aparece Delia Garcés como Ah, mira personaje, vos, con Delia y Garcés. es un poema de erotismo feroz, de un mucamo que la luna castra porque se atreve con la jovencita que anda por ahí, entonces, y a Delia Garcés le gustó, pero no, porque era demasiado Claro. revulsivo ese poema. Se llama Misa Final con Delia Garcés. Y ya era la parte de las misales eróticos de Ujú, Marosa. Y entonces yo veía que esto era una fragua infernalmente. Esto que yo leí en Punta del Este para un grupo, ujú. eso hace 30 años. Estaba Susana Jiménez, Delia Garcés, todas esas mujeres así Sí, eran. pero me sorprende. A mí me cuesta pensar en que Marosa y Susana Por eso te Jiménez. digo, estaba en Es una una reunión. No, yo, cosa. yo Ah, llevé el sí, libro llevaste vos. para leerle a Delia, porque como Sí, estaba sí, sí, Delia sí, sí. Ay, Garcés, porque, claro, no, cuando me entero que estaba Garcés acepté claro. la invitación, si no, no iba, te juro. Mirá. No, Y era una situación pero muy me loca porque parece había igual muy llamativo. una perra, Ujú, pariendo hijitos que hacían buracos y los escondía en un buraco al perro, y como lo enterraba. Y el dueño de la casa, Jorge Tarditi, que era el amigo del alma de Kenzo, ujú, diseñador, era en los tiempos que también fueron áureos en Punta del Este, que ya no son, ujú, ujú, claro. ¿no? A Sí, José sí, sí, Ignacio se sí, fue sí, al sí, sí. carajo. Claro, claro. Sí, sí. Pero es maravilloso ese lugar. Y cuando nacía José Ignacio era muy, muy increíble lo que pasaba ahí. Y por eso fue Marosa Di Giorgio a recitar a un boliche
enfrente al mar. Y por eso fue Marta Goulart a hacer un carnaval con 5 negros maravillosos que tocaban tambor. Cosas Y, que yo hacía con y vos al leer a guitarra. interpretar, porque como Ah, no, performance, cuando yo ¿no? leo no hay nadie mejor que yo. Ah, Por no. eso también es parte de lo que te estoy No, diciendo, la actitud te cuento por poética, qué ¿no? surgió A eso. ver. Porque yo soy, para mí la palabra taller en poesía no funciona, para mí esa palabra me parece obscena, Un taller casi. mecánico. Taller de poesía me parece, viste, yo prefiero un taller de costura, de diptongos y triptongos, o surfilar rimas, pero no que me vengan, no se puede ser tan loco. Igual hay muchos amigos poetas que me quiero y quiero, que tienen sus talleres, pero yo ni voy como invitado ahora. Lo que pasa es que sé. Entonces yo como conozco estas poetas como Amelia Biagioni, que es una poderosísima poeta argentina, que ahora por suerte ya está en el Ujú, canon, y vivenciado brasilera, etcétera, Eunice Odio de Costa Rica. Hice como una antología de poetas, con 3 poemas de cada una, ujú, y una especie de Miss Mot, una puesta en palabras, que se llamaba Tránsito Poético, y yo ujú. iba recitándolas, y eso fue mi taller. Entonces yo le decía, bueno, mira, vos, María del Carmen Colombo, ¿querés que vaya a tu taller? Bueno, hago un recital y tráeme tus alumnos que lo vean, y eso es todo, yo no puedo decir otra cosa. Y cuando leo a las poetas, eso sí, es impresionante. Mi verdadero cachet es el placer que me da. El placer que me da decir, oh, tenebrosa, fulgurante, impía, o un poema de Amelia Ujú. Biagioni con la poesía, o si no, cuando digo de Marosa, deja tu comarca entre las flores y los lirios y ven, ven, ven a mí esta noche, oh mi amado, monstruo de almíbar y tulipán, asesino de hojas dulces, o cuando digo de Olga Orozco, este saco de sombra cosido a mis 2 alas no me impiden llegar hasta el fondo de mí. O cuando digo de Alejandra Pizarnik, hablo como en mí se habla, no mi voz obstinada en parecer humana, sino la otra que atestigua que no he cesado de vivir en el bosque. Esas poesías, esos poemas, y hay más, está unista, ¿no? Es que son todas mujeres, lo gracioso, ¿no? Generalmente sí. Ya me di cuenta que son todas mujeres. Ujú. Y yo de algún modo, es mi modo de amarlas también, venerarlas. Y bueno, eso. Lástima que no pueden poner prosistas, porque también hay prosistas, hay ta- novelistas y cuentistas increíbles. Sí, Y bueno, ahora, esa fue mi no sé por respuesta qué al ahora estaba taller. pensando en Clarice Lispector. Estaba Bueno, pensando. Clarice es la armonía Sommer Sí, de los muy brasileros. buena definición. ¿Ves? Pero Nunca lo había armonía, pensado. ¿quién perdona eso? Armonía Sommer de ¿Quién los perdona brasileros. de Uy, esa sí. armonización de armonía? Armonía Sommer ¿Cómo es posible que no esté en es- primer plano está en por, Argentina, es un en tesoro que está Montevideo? por conocerse, sí, Mira, sí. yo estuve en México Hay hace un 7 problema años. que no ha sido editada por un problema, digamos, o porque los editores creen que tiene un problema, entonces solamente se pueden comprar ediciones de los años 90 que ya están Pero ya agotadas. saldrá, eso tiene que ser. Mira, cuando yo fui a México hace 7 años, estaba el loco atrás de otra diosa, Elena Garro, Ah, Elena Garro. pero es totalmente olvidada. Los libreros de viejo me decían, ya está olvidada, ya está olvidada. Y justo hace 4 años se cumplieron los 100 años de su muerte. Y entonces parece que el calendario las recupera un poco, Mm. porque hicieron una edición de su obra completa y ahora está Sí, accesible. sí, sí, no, pero Pero ¿qué te hay que esperar? Armonía, 100 años de la muerte de Armonía Armonía, está siendo estudiada en todos lados, incluso en Córdoba, yo he es hablado, en monstruosa. Córdoba está la principal, digamos, investigadora universitaria que incluso tiene todos los manuscritos de Armonía. Ah, no me Sí, que digas. fueron digitalizados. Ella los digitalizó para una universidad de Francia. Eh, ¿Cómo se llama? a No Cristina sé. de Almagro. Mira, qué Desde bien. Córdoba he hablado con ella ha estado aquí. Pero es Y, maestra total de pero lo que armonía. pasa increíble es que lo estudian, pero hasta ahora no se ha editado acá en Uruguay, no se lee, digamos, si no están los libros, No, porque además del placer es leerla. es Porque si vos brillante. no lees los libros de Clarice, No, no sabés de qué estás no, hablando. es que es imposible de hablar, me parece, de las dos si no la lees. Pero Es lo claro, que una pasa con la cosa gran justifica a la poesía, otra, claro, que es muy claro. difícil explicarla o Sí, contarla, ¿no? sí, Hay que sí. experimentarla. Pero el Eclesiastés dice, nada de lo que callemos ha de ser perdonado. Y sigamos insistiendo que, por favor, que armonía, si no es libro, sea una calle. Armonía, por suerte, ha sido, como siempre está ocurriendo, digamos, ha sido editada, es posible comprar libros en Argentina, ¿no? En Y cuando Buenos yo ya Aires. haya partido con ella, ustedes pidan
por mí. Ah, por Fernando Noy. Yo voy a No, estar no. con ella Pero, muerta de risa. Fernando, pero también tendríamos que publicar ya acá en Montevideo. Estaría bueno, ¿no? Sí, ojalá Publicar tengo algunas ¿no? posibilidades, sí, seguro. Estaría bien. Ahora que sale otro libro viniste mío, el ahora. quinto, el sexto de poesía. No, pero qué interesante que rescatemos a Armonía, por favor, que lo hagan urgente. Armonía es alguien que es... Y Amanda Berenguer. Bueno, Amanda Berenguer es muy... digo, ¿Ves que todo. yo sé todo? Sí. Yo antes de Google estaba Noy. Sí. Después, ahora me hace un juicio a Google. Claro, claro. Antes, ahora hay que googlear y antes había que noiar. Desnoificar. Desnoiar. Había que hablar con Noy. Fernando Noy. Y yo lo que te preguntaba es cuando vos lees, cuando vos interpretás a esas poetas, ¿qué diferencia hay cuando interpretás tu propia poesía? La misma diferencia en hacer el amor con un ser fabuloso o en una especie de onanismo mal terminado. ¿Vos sabés quién me calmó a mí con ese tema? Sí. Arturo Rimbaud. Ah, Porque Rimbaud, sí. el Sí. propio, porque yo leí 2 libros respecto al tema, él odiaba sus poesías, él parecía un Es asco, increíble, sí, lo que la sí. gente... Y yo no es que las odie, pero algunos poemas me parecen buenos, pero no siempre. En cambio, mirá que es distinto. En mis cuentos y en mis novelas, no te metas, porque ahí yo te saco el cuchillo. Perfecto, perfecto. Ahí yo sé que narrador estoy Perfecto. bancando, Perfecto, llegando al perfecto. nivel Mirá qué bien. de Augusto Roabastos, Mirá, nada menos. Nada menos, mirá. Y de Elena y de Juan Rulfo y De Juan y de Rulfo. Mario Benedetti, que me encantan Mirá, todos mirá. ellos. Entonces vos volvés a leer tus cuentos y no Mis querés cuentos son no querés cortarlos, maravillosamente intocables. Para mí perfecto, son perfecto. perfectos, pero en Sí, poesía sí. nunca me la creo. Tu poesía volvés. Nunca la creo porque como es una cuestión tan solipsista, Ujú. todo pasa por uno. Bueno, pero Esa- pasa que cada poesía también me imagino yo, por lo menos pasa frecuentemente que es una poesía del Noy que fue hace 10 años, hace 15 años, hace 2 años, ¿no? Y bueno, Porque uno va variando. eso me decía Olga Orozco. ¿Por qué corregís tanto? Le decía yo. Pues ya había publicado un libro y sacaba otro, corregido. Y ella me decía, es un modo de mundo. Y eso es brutal. Y yo creo que también la poesía huye a la vara del tiempo. Así que si el poema es para siempre y desde siempre y no tiene un anclaje muy hiperreal, Sí. el mismo que yo escribí hace 20, 30 años puede ser hoy novedad Funciona. y puede ser, exacto, un objeto de lujo, de uso doméstico funcional. Y que vos lo descubrís en este momento y funciona porque Es está que- como es que tiene que ser así, suspendido si en no, el no sirve, tiempo claro. y en el aire, digamos. Sí. Entonces Y hay no algunos siempre, que- vos decís que no siempre se consigue. Pero uno No, logra... pero sin embargo otra gente te lo dice. Y dice, no me digas. Y después otro repite y vos de pronto te das cuenta que tal título Bueno, tiene sus resonancias exacto. impensadas. Exacto. Pero viste que hay poetas que son muy creídos, Hay muchos. muy egóticos. Es que el poeta también en este mundo tiene que tener un cuero duro, muy blindado, digamos, ¿no? Para decirse poeta, para mantenerse poeta, para continuar siendo poeta. Si se digamos. dice poeta ya empezó a Bueno, fallar. pero Marosa para mantenerse... Ah, tenía- Marosa tampoco decía yo soy poeta. No, pero tenía que tener un cuero duro para Pero se le bancar notaba todo, ¿no? que Para era una bancar poeta, todo, ¿no? ¿eh? Tenía que tener un cuero duro para bancar, por ejemplo, el aislamiento. Y ella o era el- farouche, como dicen los franceses, era muy tímida Sí, y chúcara. rebelde, chúcara. Porque eso que vos decís, los franceses, Marguerite Duras habla de la soledad como único, y para mí la soledad es un lujo. Y ya pasó el carnaval, ya pasó todo el puterío Que yo armé. estuviste en el Yo carnaval, fui ¿cierto? diosa de Sí, reinas sí. y de todo lo que quise sin quererlo. Pero de verdad te digo, ya llegué a la etapa en que Camus, otro de mis favoritos, dice, para escribir en narrativa lo importante es estar en 3 lugares en el mismo lugar, en el mismo momento. En la soledad, en el silencio y en la llama. Y bueno, si lees eso, te das cuenta que ya no se puede Sí. unir ni lo útil ni con lo agradable. Hay que No. empezar a romper las herencias. Claro. Entonces yo prefiero disfrazarme de... Ahora estuve 2 meses en Bolivia. No, pero perdón, Solo. perdón, yo creo que igual que el tema de interpretar poemas, interpretar, digamos, ser un canal, digamos, de poetas de otras Sí. poesías, es otra forma de arte también, es otra, Seguro, es otra actitud. eso- es lo mismo que te decía en el bloque Y anterior, es que no hay de, tantos que lo hagan. de producir a Mercedes Sosa o producir a lo que fuere, Sí, digamos, sí, ¿no? no. Pero ya cuando me toca
dar testimonio de la Mm. poética que amo, Mm. ahí es cuando yo siento que es como de antemano un deleite que no termina nunca, nunca, jamás. Cuando estoy en escena estoy con cada palabra, es increíble lo que pasa. Yo hice un recital entero de 1 hora y media en Mar del Plata el año pasado, Auditorium, Ujú. y el teatro se llenó, y el teatro tiene 1000 y pico de personas. Mucha Y la energía. gente se copa porque ya bastante me conocen y saben que yo sé que eso es genial, entonces yo tiro mucha bomba antes de placeres, ¿no? Bombas de carnaval. Y voy avisando en todos los medios. Pero ahora les aviso que el mundial es lo que importa. El Mundial Poético. Amigos, después de la pausa continuamos aquí con el poeta Fernando Noy, el poeta argentino, y digo, poeta en un sentido que no es el habitual que pasa por acá por la máquina de pensar. Gente, seguimos en la máquina de pensar compartiendo lo mejor del año 2019. Amigos, continuamos en la máquina de pensar, en este programa especial hecho hoy para el poeta Fernando Noy, el poeta argentino que nos está visitando, un poeta que, insisto con la palabra, digamos, hay que pensar la poesía desde múltiples vectores, ¿no? Hay que pensar que Fernando Noy no solamente es poeta, escritor y es performer leyendo poesía suya y de otros poetas, sino que también ha sido, bueno, ha sido productor, ha sido manager, ha sido diosa del carnaval, ha sido muchas cosas, ¿no? Yo te He escuchaba bailado con Marta Gularte. con Marta Goulart, bien, Acá en la bien. llamada. Es que la danza es otra forma de poesía. Y sí, la Gularte era una bailarina de la purpurina, acróbata, acróbata. Qué estrella absoluta. Y aparte es Ella poesía... tiene un capítulo entero en mi libro Ah, nuevo, sí. Luz de Ébano se llama, sí. Y sí, porque este libro... ¿Qué me decías aparte? No, y Rosa Luna estoy pensando ahora que acaba, te digo porque aparte te puede Rosa interesar, Luna, acaba de sí. salir una biografía de Rosa Luna Ay, y qué se bueno. está montando una ópera sobre Rosa Luna ¿Dónde está la biografía de esa? Candombe. Se está montando, me invitaron hace muy poco al ensayo el ¿Y sábado. quién la va a hacer? Mirá, uno de los dramaturgos es Jorge Chagas, que es un escritor, un escritorazo, y esta es la primera vez que se mete, es narrador. ¿Y Rosa Luna quién la interpreta? No, no sé. Yo porque estando en París no pude fui. ver a Josephine Baker, donde ella hacía de Josephine Baker vieja, ya más vieja, eterna, inmortal. Y una joven hacía de Josephine con la banana. Y yo la fui a ver al teatro, al Casar. Yo estaba viviendo en París 2 años. Y fíjate que yo me voy a Lyon, donde estaba una historia, y al otro día leo en la revista que había muerto. Muere en escena la Baker. Muere de un síncope, No porque no sabía. podía bailar. Entonces no podía hacer lo que hacía. Lo mismo pasa con Rosa Luna. Rosa Claro, Luna sí, sí, muere porque ella misma le dijo, ay, yo pensaba que eran 5 cuadras y eran 50. No me importa, me voy a Canadá. ¿Fue en Canadá Sí, que murió? Canadá, sí, Canadá. Sí. Sí, sí, Y sí. ella había estado con nosotros Mm. el año anterior. La obras sanitarias, ojo, el estadio. Sí, sí, Donde sí, sí. contestaba Carrasco, la Sí, 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 sí. Fernández, las Lonjas, Cita Rosa y Rosa Luna. Que así la conocí. Porque además ella tenía una cosa de niña impresionante. Era increíble. No, la vida, La bueno, ternura de ella era Jorge increíble. Chagas escribió una novela también, estoy pensando ahora que la leí, es allí, que es sobre Rosa Luna, también es una biografía un poco novelada, pero es muy breve y es muy intensa realmente. Sí, Y pero ahí te ojalá, enterás de ojalá eso. el sábado hay ensayo, ¿no? El sábado pasado me invitaron al ensayo y no pude ir. Ojalá logren, porque entonces No, yo no te lo van a digo, hacer. cuando muere Josephine Baker, yo me voy al cementerio Mm. y me quedé mudo cuando la veo bajar a Josephine joven, porque era la misma mina que hacía de Josephine, con el Ah, vestido de banana se fue al velorio, fue al velorio. al cementerio. Ah, sí, Y estaban todas, Grace Kelly, estaban todas las divas, porque uno estaba viviendo en París. Grace Kelly, está, ¿lo viste? Grace Grace Kelly. Kelly fue la hermana amada de ella, fue la que la cuidó, la que le daba guita, porque ella tuvo muchos problemas para sus hijos Sí, adoptivos. sí, sí, sí. Bueno, pero entonces Josephine es poesía de ébano también. Es poesía de Ébano, es poesía con el cuerpo, Sí, con la voz, sin duda, sí, sí. sin duda. Ojalá que Eso no. también la que haga Rosa Luna logre transmitir eso. Bueno, Como una eso, medium, ya ¿no? está, sí, Como una sí, 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 medium, sí, sí. realmente estás poniendo, claro, un ¿Y quién listón. hará de Marosa? Ya hicieron Delmira. Delmira sí, Se hizo en el San Martín hay una maravillosa. gran obra de Delmira que es de Milton Skinca, yo la Sí, vi, esa sí, también acá la que vi. está hecha por dos, o sea, hay dos Delmiras. Sí, y también hay dos Fridas Kahlo Y es también. brillante, brillante esa obra porque muestra la división que le pasaba a Es que la Delmira historia de Delmira y Agustín que es yo una creo película, que yo creo que le pasa también a muchos, a los grandes creadores pero también. como a Esa- la Agustín, nadie, ese destino marcado de es familia, tremendo, sí. esa confusión. Eso es un thriller, es realmente para hacer una Es un película. thriller, porque
porque aparte te digo, hay final alternativo, Y viste hay otra ese novio que interpretación. ella termina matándolo. Hay, Se dice que ella lo mata o no, no no, importa. Pero todo el la otra devenir de interpretación, todo. la que primó hasta ahora, digamos, era de que era un femicidio, ¿no? O sea, el esposo celoso la mata, ¿no? Sí, Pero hay otra versión que incluso ya está, la de Milton Esquinca, que es que en realidad es un pacto suicida. O puede sea, ser. que el Ahí se esposo la entenderían mata y se ciertas cosas. mata a sí mismo, Así se se suicida en entenderían ese momento. ciertas cosas. Sí, sí. Pero desde niña ya Y que era para huir, digamos. preparadas para la poética desde niña, Sí, como si sí, fuese sí. un destino inesperadamente maldito, Ujú. cuando ella es una de las poetas más Y es extraordinarias. una gran Menos dibujante. mal que es una gran Y poeta. es una muy buena dibujante también. Si ves los dibujos, Ay, sí, no, aquí no hizo una exposición de conozco. dibujos y también es muy sorprendente. Ella en su Sí, momento dudaba si la música, el dibujo o la poesía. Después se qué insistió con la poesía hermoso. porque era muy apoyada por los padres, Y tuvo un pero premio él cuando era niña, y creo, no, y sí. logró que Rubén Darío Sí, le ese, hiciera el ese Darío, prólogo, nada menos. aquello, Y ese. yo te escucho y te escucho Y me hablar. imagino Idea Vilariño, la historia de ella, lo que sería y todo. Sí, los poetas a su vez son historias Ah, de increíbles, acuerdo, sí, sí. desde la visión, desde el faro literario, son novelas no escritas, ¿no? Vidas de novela. Exacto, vida novela, sí. ¿Qué me decías Como que...? los detectives salvajes, son detectives, Sí, sí, siguiéndolo, sí. son salvajes y son detectives, sí, de la belleza. No, una cosa que no sé por qué me vino ahora de una frase de Marguerite Yourcenar, que una vez Oh, hablando de literatura, dice esta frase que me parece maravillosa, dice, uno lee, dice, las obras clásicas, ¿no? Dice, y siente atrás de las palabras una electricidad. y sí, es tal cual, O sea, una electricidad. eso me pareció interesante. ¿Por qué? Porque no hay que estudiarlos, porque si no cualquiera podría ser Edipo Rey, digo, estudiando los recursos, ¿no? Cómo Seguro, escriben. No, seguro. hay otra cosa. ¿Me explico? No, sí, tenés razón, esa electricidad que puede ser azul, se transforma en multicolor, no sabes si por ahí es negra. Es lo que ocurre. Cuando los iluminados dan su lámpara verbal, porque son avatares, ¿viste? Los grandes ni saben quiénes son. Ujú. Voy a decir como Rambo, por Por ejemplo. ejemplo, Rambo o Oscar Iluminaciones. Wilde. Ujú. Oscar Wilde al final se había dado cuenta, pero ya estaba al borde del Sí, sí, tiro. sí, sí, Y sí. también Artaud, y si seguimos con los dioses, bueno, Ujú, es ujú. interminable esto. Cuando Pero decís avatar es como un uno, medium, digamos, alguien que está Avatar abajo. es la presencia de lo sagrado Ujú, en cualquier cosa, pero que viene a dar un mensaje que religa también la palabra religión a los dioses sin templo con el hombre, al hombre consigo mismo, al ser, ujú, a la mujer, el hombre, la travesti, lo que coño fuera. ujú. Allá en Argentina hay una trans ahora que es tan importante como poeta, te digo que no se puede creer porque es impresionante escritora, Cómo narradora se y llama? poetista de su obra. Ella se dedica a sí misma. Se llama Camila Sosa Villada y realmente es Ah, no, impresionante no, esa diosa no, qué como interesante. del panel de los grandes el teatro Kabuki, ¿no? Porque ella Ajá. es una dama hermosa. Ah, estuvimos compartiendo un escenario, es impresionante también. Y no sabes de dónde puede surgir la novedad, ¿no? Donde empieza el cascabel a sonar y dice, ven, 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 y vamos a conferir que el milagro existe, Ujú. Ahora también para... el Ujú. arte a Pero veces nos empantana. el milagro, y es mucho más frecuente de lo que pensamos, lo que pasa es que no lo podemos ver también, ¿no? Ahí está el tema Claro. de ver de detectives que me dijiste al Sí. principio, y yo te Sí, no, pregunto de nuevo. no contaminarte, no contaminarte, pues si entras a laburar para una estructura que es Ah, jodida, ujú. No, pero por digo, plata, pero por ejemplo, para producir, para comunicar, para vincular, se requiere eso, ser un detective, tener un olfato para y saber, para diferenciar, digamos, sí, ¿me un explico? know-how, como dicen los yanquis. Bueno, Una algo, especie, hay que tener tenés que algo saber hacer boludeces. Pues tenés porque que hacer gacetilla, no sé, ahora ya no, no, cambió. pero digo, pero para darte cuenta que estás frente a Marosa, no todo el mundo se da cuenta que estás frente a Marosa, Ah, ¿me no, explico? A claro, eso me pero refiero porque yo. O ahora, digo, decimos Marosa, decimos todo, ah, sí, Marosa, pero Juanita no sé quién, alguien que no la sí, conocemos, hay que tener, me explico, sí, olfato, sí, hay que ser un sí, 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 detective sí, de sí, eso, ¿me sí. explico? Por eso yo te decía que en realidad lo que me da certeza es que siento una especie de escalofrío eléctrico, como que ya, como contigo ya lo estoy sintiendo,
como que ya te conozco de otra etapa, Ah, de otra perfecto, vida, sí, de un sí. reencuentro. Que ya Siempre sabes el de qué estamos verdadero hablando. encuentro es un reencuentro con la persona que después vos apoyás o amás o destruís, qué sé yo. Perfecto, perfecto. Y Mm. en eso está... Y yo me reencuentro mucho en Fabián, perdón, en Martín Barea Matos, porque veo el que fui. Yo también hacía todo ese puterío de ir y venir, y ¿entendés? Enloquecerse corriendo para Claro. un lado y para el otro. Sí, 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 porque sí, uno sí, sí, tiene, sí. tiene tiempo, tiene energía, yo ya, ahora tengo que dosificar un poco todo eso, ¿no? Pero, pues ya además no es pasado, porque por ahí es por venir, por ahí un día termina siendo lo mismo, pero hay que decantar para Bueno, poder escribir. y ahora, Fernando Noy, y vamos a ir Termino una novela. culminando, es muy difícil lo que te voy a preguntar. ¿Quién es Fernando Noy ahora? Es un narrador que ha publicado poesía Ujú. y que está queriendo terminar, darle la vuelta a una novela porque ahora yo publiqué hace un año y medio una mirada retrospectiva Es una especie de que parece autobiografía, ficción, porque sí, todo lo que yo ficcionalizada. cuento parece ficción y Sí. es pura, todo es real, pero no importa eso. Ajá, Y ahora no, ahora sí que es ficción. ajá. Se llama Pánico de Turno. Es un trabajo escrito especialmente con 80 páginas en Bolivia, que pude hacerlo por estar ajeno a mí, Ujú. a mi entourage. Sí, sí, sí. Y ahora me faltan 2 o 3 decisiones, porque viste que la novela, cuando está narrada como había una vez, no, pero esto es así, a veces te da no sabes, queda todo en suspenso, no sabes qué puede pasar, si se muere o no, si la La matan novela o es un no. clima, la novela es un clima, ¿no? Un clima Es- emocional y que hay que mantenerlo, no es el argumento. Sí, es un tono, un clima. También Es un tono. en muchas cosas tienen que ver con lo poético también, Bueno, ¿eh? claro, sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que lo poético, como yo hago trampas, quizás una trampa sublime, como yo las escuché, esos O tonos que sea, le tenés colocan cada... oficio. Y yo recuerdo el tono, en qué tono recitaba Perfecto, Arosa sí, sí, sí. o Alejandra Pizarnik o Olga Orozco, y es como que me quedan recuerdos del paraíso futuro, porque siempre el pasado, ¿viste? Sí, sí, Estamos sí, en el sí. medio del éxtasis. Este es un instante de éxtasis. Que el éxtasis no solo sea una propaganda o O un una momento droga. efímero o una droga Una efímera. droga. No, que el éxtasis sea realidad, si Ujú. no, ¿para qué haber vivido o para qué morir? Claro, claro. Pero todo el mundo nos dice lo contrario. Yo no, yo te digo eso. Que el éxtasis nos nutra y nos sirva y no termine nunca. Ojalá lleguemos a eso, porque lo otro es normal y común, Ujú. es lo más simple. El sufrir, el estar encadenado, el aullido, es todo, La eso rutina, ya es digamos, rutina. lo que hay que hacer, La lo que hay que rutina de hacer lo trágico, porque digamos. alguien lo dice o porque el exterior lo dice. Yo vi que uno de tus libros se llamaba La Orquesta Invisible. Sí, Me llamó la atención porque muy inmediatamente, no lo leí, pero es que ya no queda nada me en ningún lugar. repercutió con un escritor que dijo, mi alma es una orquesta oculta. No, acá fue mi abuela que me dijo, porque yo tenía mi abuela irlandesa en el sur de Argentina, está al mar. Y un día me dijo, yo digo, ay, abuela, ese sonido, cómo me gusta tanto. Porque del pueblo que yo venía a visitar a mi abuela irlandesa, desde Río Negro, allí no había mar. Entonces ella me respondió, es la orquesta invisible de Dios. Mm. Porque ella en realidad, como buena irlandesa, todo culminaba en Dios. Sí, 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 Entonces sí, sí, íbamos sí, al sí. gallinero y sacaba un huevo y me decía, ¡tac! Mirá el ojo de Dios. Entonces tengo esa cosa de creer en algo que no sé qué es, pero sé que no está en las iglesias, ¿eh? Ujú, ujú, Pero ujú. que es Dios y sus dioses a su vez, ¿no? Ujú, ujú. Es un tema, estás sacando un tema ahora, nos quedan un par de minutos. Ay, bueno, no ¿Qué tema importa. nos estás sacando? Porque ese tema Sí. nos daría para otro programa, porque Y ya realmente volveré y es tendré perfecto. millones de segundos. Yo volveré a tener millones de segundos. Yo quería leerte esto que encontré y el que dijo mi alma es una orquesta oculta se llamaba Fernando Pessoa. Nada menos. Y, Navegar es preciso, vivir no es preciso. y en un momento escribió, no sé esto si vas a estar de acuerdo, porque Pessoa tiene esa cosa también Ay, que te otro engancha. gran mago, un Dice, chamán. dice en este momento, dice, yo, verdaderamente yo, soy el centro que no existe en esto, sino mediante una geometría del abismo. Soy la nada en torno a la cual gira este movimiento, sin que ese centro exista, sino por todo lo que el círculo contiene.
Bueno, pero él es realmente un chamán, es magistral. Pessoa, estamos hablando de Fernando Pessoa, nada menos. Porque él también decía Porque que hay mucha gente el dentro primero de en él. desdoblarse en heterónimos, Exacto. el primero en ser. Y además, si lees todo Pessoa, decís, bueno, oh Señor, qué poder puede ser el que esté en el lenguaje escrito. Ahí se va más allá de la simple literatura. Hay un paso más arriba, ¿no? Como un Spinoza, como digamos, ya eso es otra historia, ¿no? Ujú. Pero Borges mismo, ¿no? Son realmente, te digo la palabra, deidades en todo caso, pero no Ujú. avatares. Pero son, evidentemente, Pessoa es lo que él mismo dice, que él es un resplandor en la oscuridad absoluta, aunque tenga que entregar su alma. Pero Pessoa es una cumbre Y bueno, vuelvo a lo impresionante. mismo de que son, como son escritores, son artistas que como que pareciera que estaban aislados, digamos, ¿no? Que se mantuvieron Pero firmes, hay ¿no? una zona en la que, por eso yo siempre Sí, digo que que la de patria soledad, ¿no? poética Ujú, no tiene banderas, ni límites, ni ujú. fronteras, ni lenguaje.